Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En este día nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para aquellos que quieran seguir la lectura que hemos de reflexionar hoy es la primera lectura, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, le impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicaba gradualmente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de este día la elegí por una cuestión pastoral, reflexionar sobre este texto de Hechos de los Apóstoles. Queridos hermanos, cuando la gracia es abundante en una comunidad y el pulso de Dios se hace sentir, debemos saber y prepararnos a enfrentar alguna dificultad que pueda surgir, porque donde el bien es abundante, el asedio del mal estará presente. Y no hay mayor asedio que el que surge del miedo. Por eso, una de las cosas que debemos evitar en toda comunidad, en nuestra vida familiar, en nuestra propia historia de fe, es el miedo. El miedo tiende a paralizarnos y a aquietar este camino de gracia. Va a surgir muchas veces sin que lo busquemos y va a generar tentaciones que nos alejen o enfríen en nuestra vida espiritual. Al respecto del miedo, hoy me parece interesante poder compartirles estas palabras de Fray Enrique Arenas Molina, un agustino, que escribió al respecto. Existen varios obstáculos que pueden entorpecer el progreso espiritual del ser humano. Uno de ellos es el miedo. No se puede dar la mano con un puño cerrado. En la vida la clave de todo es la paciencia. Se obtiene el pollo incubando el huevo, no rompiéndolo para que se abra. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Estas dos preguntas que Jesús dirige a sus discípulos no son para Marcos una anécdota del pasado. Son las preguntas que han de escuchar los seguidores de Jesús en medio de sus crisis. El fracaso consiste en no persistir, en desanimarme después de un error, en no levantarme después de caer. No olvidemos que todos los obstáculos que logramos resistir y superar nos hacen más fuertes. Nadie puede saber cómo te sientes más que tú mismo o quien esté pasando por una situación similar. Pero nuestro mayor deseo es que todo mejore. Ánimo. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Las preguntas que nos hemos de hacer también en este momento.
¿Dónde está la raíz de nuestra cobardía? ¿Por qué tenemos miedo ante el futuro? ¿Es porque nos falta fe en Jesucristo? El obstáculo de la incredulidad es fuerte. La tranquilidad es saludable para el cuerpo, pero el sufrimiento es el que desarrolla las fuerzas del espíritu. Las circunstancias pueden no ser de tu agrado, pero no han de seguir siendo las mismas si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo. No es más grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido, pues la grandeza de una persona se puede manifestar en los grandes momentos, pero se forma en los instantes cotidianos. El hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo, dice Anthony Saint-Exupéry, aviador y escritor francés, autor de la famosa obra El Principito. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida, esos son imprescindibles. Recuerda, en este momento es el mañana por el que te alarmabas ayer. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Cuando la adversidad te golpea es cuando tienes que ser el más tranquilo, dar un paso atrás, permanecer fuerte, permanecer conectado a la tierra y seguir adelante. Sin duda que los hombres elegimos casi siempre lo fácil y nos pasamos la vida tratando de eludir todo aquello que exige verdadero riesgo y sacrificio. ¿Cuántos retroceden y se repliegan cómodamente en la pasividad cuando descubren las exigencias y luchas que lleva consigo el saber vivir con cierta hondura? Nos da miedo tomar en serio nuestra vida, da vértigo asumir la propia existencia con responsabilidad total. Es más fácil instalarse y seguir tirando sin atreverse a afrontar el sentido último de nuestro vivir diario. Por ejemplo, un samurái guerrero debe mantener la calma en todo momento, incluso en la cara de la muerte. Cuando dice la poeta británica, una de las más importantes del siglo XIX en su país, Cristina Rossetti, porque no hay mejor amigo como un hermano en tiempo de calma o de tormenta. Detente, anímate en el camino tedioso, a encontrarte si vas por el camino, para levantarte si te tambaleas, para fortalecerte mientras uno está parado. Asimismo, ¿cuántos hombres viven sin saber cómo, por qué ni hacia dónde? Están ahí, la vida sigue cada día, pero por el momento que nadie les moleste. Están ocupados en su trabajo, al atardecer les espera su programa de TV, las vacaciones están ya próximas, ¿qué más hay que buscar? En medio de la dificultad está la oportunidad. Párate a pensar qué potencial tienes tú para cambiar la realidad. La fuerza no viene de la capacidad física, viene de la voluntad indomable. Ningún gran hombre vive en vano. La historia del mundo no es sino una biografía de grandes hombres. Lo peligroso no es evolucionar, una forma de saber qué influencia tenemos en nuestro entorno. El éxito no es definitivo, el fracaso no es total. Es el valor para continuar lo que cuenta. Pequeños gestos de un inicio se hacen grandes después. Es el caso de Leonardo da Vinci, que desarrolló muchas ideas pioneras, cosas que nadie jamás había registrado por escrito o en dibujos y en lo que se convirtieron en la historia. Nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. No te rindas, siempre se puede mejorar. No pierdas la esperanza, aunque tengamos el mayor obstáculo de fe. No te vendas.
Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Los límites, como el miedo, a menudo son solo una ilusión. Nunca ganarás si nunca empiezas. Los sueños están para luchar por ellos, porque la calidad no es un acto, es un hábito. Dice Aristóteles, filósofo griego, sabía que la excelencia solo se alcanza mediante la práctica de muchos años. Estas palabras, queridos hermanos, nos hablan del miedo que muchas veces irrumpe en la vida espiritual, como un perro que nos ladra y que no nos deja avanzar. Hoy es un día para pensar cuáles son esos miedos que pueden paralizar nuestras vidas. Y como dije al comienzo de esta reflexión, recordar, y recordemos todos, que cuando la gracia es abundante, puede surgir esta tentación en nuestras vidas, la tentación del miedo que nos paraliza, las tentaciones de las objeciones que intentan generar miedo en el seno de una comunidad. A todos ustedes en este día simplemente invitarlos a la reflexión y a fortalecer la fe. Que el buen Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.